Walter Martínez, piloto aviador. Bueno, piloto aviador y muchas cosas más. Primero, militante político a nivel internacional y nacional. Compañeros, muy buena la exposición de nuestro compañero Guerrero. Algunas cosas voy a complementar y otras cosas son... Casi nunca se habla en esto en la televisión ni nada como pilotos. Nosotros tenemos un grupo de pilotos que hablamos de este tema, de los cuales uno de ellos, que lo invité a venir, pero tenía vuelo la una, que está en Viva Aerobús. Ayer mismo, le digo, sácame una foto de cómo está la situación ahí. Él vuela a diario. Y acá me sacó unas fotos con esta lluvia, está totalmente inundado eso, la zona del nuevo aeropuerto. Los problemas que va a haber hidráulicos son, digamos, tremendos. Voy a empezar con algunos antecedentes que yo viví personalmente. Yo volaba los primeros, en el año 1000, muchos no habrían nacido aquí, en 1977 por ahí, me tocó hacer un vuelo a Tuxtla Gutiérrez, que habían hecho un aeropuerto en Llano de San Juan. Este aeropuerto fue de la época de cuando era gobernador el general Absalón Castellano, gobernador del estado, el estado uno de los más pobres de la República. Entonces todo eso fue un proyecto similar de ahora, por intereses, nada más. Ese día apenas pude aterrizar, porque se cerró de inmediato de niebla. Ese aeropuerto, a cada rato empezaron ahí los vuelos comerciales, cancelaban, se regresaban a México, porque era inviable. El asunto de propósito de esto era un gran negocio para el gobernador y los dueños de las tierras de ahí. Y entonces se utilizó la base número 6, que se llama Terán, que está en las inmediaciones, ya más cerca de Tuxtla Gutiérrez, se llama el aeropuerto Francisco Saravia, que no es adecuado, es un aeropuerto pequeño y no se puede aterrizar por instrumentos, sí está rodeado de montañas, y ahí estuvieron aterrizando años y años los aviones comerciales. El otro se canceló, y ahí fue un elefante blanco que está tirado ya, ahora ya no sirve para nada. Ahora nuevamente, ya hace 2 o 3 años, ya está el aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez, que se llama Ángel Avino Corzo, que se utiliza actualmente. Ese aeropuerto sí tiene todas las condiciones, pero imagínate el gasto del otro, inútil, tirado a la basura. Pero los que se llevaron la lana, los contratistas, eso no regresaron nada. Por supuesto que eso fue... a las constructoras se les pagaron y no se regresó nada. Fue un gran negocio. Bueno, algo así también podemos que se puede hacer aquí, en este aeropuerto. Bueno, generalmente los proyectos los anuncian por televisión como que el pueblo de México lo necesita y que no hay otra solución, y televisión y todos los medios de difusión al servicio de esta mafia del poder, que sí está aliada con el gobierno. Bueno, este mismo tipo, Ruiz Esparza, que fue secretario de Comunicaciones allá en el Estado de México, ahora es el del socavón. En ese mismo socavón, uno de los contratistas está construyendo la torre de control en el nuevo aeropuerto. Entonces, que no vaya a hacer un socavón ahí en el medio de la torre. Pero ahí va. Explica las bondades del aeropuerto. Este tipo no está no le conocemos Casa Blanca ni de ningún color. Pero este tipo estoy seguro que es el que más robado más de todo, porque viene del Estado de México. Fue el secretario de Comunicaciones de Peña Nieto. Y ahora sigue adelante. Acuérdense cuando se canceló el trayecto de ferrocarril a Querétaro, ¿no? Varias cosas. Bueno, este nuevo aeropuerto empezamos por una cosa. El diseño del aeropuerto nomás se contrató a Norman Foster, que es como diseñador inglés,
y el yerno empresario de Carlos Slim, Fernando Romero, recibieron un contrato por 1.841.000 pesos mexicanos, nada más que por el diseño. Y la maqueta y todo eso, bien bonita quedó. Bueno, del nuevo aeropuerto. Ahora bien, desde el punto de vista aeronáutico, este aeropuerto se está construyendo prácticamente en el mismo lugar que este otro. Son tangentes, están separados por 5 o 6 kilómetros. Es decir, en el mismo valle que está conflictivo porque tenemos montañas por todos lados. Tenemos el Ajusco, la montaña de Chimalhuacán, todo eso está rodeado del Cerro de la Estrella, todo eso. Es el mismo lugar. Desde el punto de vista aeronáutico no nos da la comodidad para hacer, porque no es asunto de despegar recto. Si yo voy para el sur, tengo que hacer un viraje. Esos virajes se complican, hay que tomar mucha más altura y pérdida de tiempo. Entonces, está comprimida esta zona, va a estar comprimida como está aquí. Desde el punto de vista para los pilotos no cambia nada la situación. Van a ser 3 pistas, todavía ahí en la foto que me mandaron aquí, está inundado, todavía no hay nada de cemento, no hay nada. Le están rellenando y no sé hasta cuándo porque el suelo se hunde y se hunde y se hunde. Entonces es un lugar que no soy especialista en esto de la geología, pero digamos está construido en unos terrenos no apropiados. Además de lo que representa que dañan la zona hidráulica de todo el país, de toda la zona de la Ciudad de México y del Valle de México. Porque ahí tiene que haber un lago. Eso es lo adecuado, un lago desde el punto de vista ecológico inclusive. Bueno. Entonces nosotros pensamos que esto ¿qué es? ¿Un negocio o es un proyecto para los mexicanos y para el pueblo mexicano? Si nosotros tenemos antecedentes de los últimos gobiernos neoliberales, no pensamos que hay nada que hagan en provecho de los mexicanos, porque los mexicanos no se llevan nada. Al contrario, son los que pagan los impuestos para que estos vivan como reyes. ¿Para qué vamos a decir todos los antecedentes de corrupción? 22 gobernadores nada más se robaron esos 22 gobernadores más o menos 350.000 millones de pesos. Nada más que eso, ahora, sin contar la Casa Blanca, Esparza y todo. A mí personalmente me robaron 80.000. Es decir, que yo colaboré para la campaña de Peña Nieto, involuntariamente. Porque yo con el medio de aviación teníamos una empresa que quebramos, a propósito del PRI, porque no nos pagaron unas refacciones que les vendimos, no las pagaron, vino Yune del PAN, tampoco va a pagar, no. Pero la vieja ya, esta de Londres está disfrutando de su merecimiento de la abundancia. Esta, como se llama, Karime Macías, gasta creo que 1 millón de pesos por día. Y los hijos en las escuelas, la misma que va, creo que la reina de Inglaterra. Eso es lo que merecen. Esos son la muestra de lo que pasa en México, las grandes contradicciones. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No podemos nosotros empezar a mochar el Cerro del Ajusco, ni el Cerro de Chimalhuacán, eso está mucho más caro. Entonces, el lugar ese, desde el punto de vista aeronáutico, es, digamos, no digo que es imposible, pero va a tener los mismos problemas que tiene acá el aeropuerto actual. Bueno, estamos hablando de que son 200.000 millones de pesos que está ahora actualmente, que están imprevistos, malos imprevistos. Bueno, recordamos que la Torre de Luz de Calderón estaba planificado para 500 millones o algo, le salió como 2.000 millones, así es. Por ejemplo, el hangar presidencial que van a hacer para el gran, que no lo tiene en Obama, y se quejan que López Obrador rentó un avión más barato que el que yo tengo, que tenemos con la sociedad.
un avión ejecutivo barato, y le hacen un tango tremendo, que el tango es bien bonito, porque ahí yo nací en la tierra del tango, y igual que el compañero Pregolini aquí, que no sabe bailar, un argentino no sabe bailar tango, yo le voy a enseñar. Bueno, entonces en ese proyecto es impresionante pensar en el plan que tienen estos tipos. Ahora, hay un proyecto, bueno, el Lagar presidencial empezaron con 700 millones, ya lo hicieron, 1.500 millones de pesos, más del doble. Esto es lo que va a pasar con este aeropuerto, porque estos van, bueno, por ejemplo, la barda del aeropuerto es una cosa medible totalmente, rodea, es un perímetro. Se le encargaron a la Secretaría de la Defensa, institución honorable institución. Pues resulta que estaba evaluado en 1.500 millones de pesos y le salió casi 3.000 millones de pesos. Ahora, qué fácil es, nosotros vamos, tomamos un metro, así se hizo, un metro de la barra, un metro. Entonces, medimos todo el perímetro, y fuimos a preguntar, yo no fui, pero los compañeros nuestros fueron a preguntar, ¿cuánto sale la barra? Tanto, el costo, tanto, pero el doble es muy fácil de una barra. Y qué difícil es todos los pozos que hicieron, toda la mecánica hidráulica, toda esta cosa de calcular. Imagínate que cuando uno no sabe calcular, mucho más fácil de robar. Bueno, así está la cosa. Bueno, entonces hay un nuevo proyecto precisamente de Morena, que, digamos, tiene un plan diferente. Sabemos que López Obrador desde hace tiempo se opone a este negociado, más que nada. Y se opone porque los asesores geológicos, digamos, le han dicho, este terreno de la UNAM y varios, no es viable, este terreno va a tener dificultades, se va a estar hundiendo continuamente. Pero seguro está el propósito de las grandes ganancias. Bueno, entonces, ¿ahora se puede frenar esto? Bueno, hay una cantidad de cosas invertidas. López Obrador dice, como dijo él, que va a revisar los contratos. Los contratos seguramente que están, digamos, infladísimos. Bueno, entonces, ¿qué también se puede hacer? Entonces, lo último que dijo López Obrador, bueno, si es tan bueno el proyecto y todo esto, páguenlo ustedes, hacen una concesión por X años y después el gobierno, digamos, se queda con ellos, pero se echan para atrás. Ellos están utilizando dinero ajeno, por inclusive las Afores, donde los trabajadores están especulando con el dinero de los trabajadores que tienen ellos. Sin consultar. Que van a consultar, esto no consultan nada, esto roban y después dicen que no fueron ellos. Bueno, entonces, por ahí va la cosa del negociado compañeros. Ahora, lo que dice López Obrador, que se trata de una obra faraónica que no funcionará porque se construye en una zona que tiene hundimientos y problemas hidráulicos. Está hecho para favorecer a las empresas contratistas. Ese es el fin fundamental. Ha propuesto además que en vez de construirse en Texcoco, se haga en las instalaciones de la base militar de Santa Lucía. Es una propuesta que ha sido desechada por el grupo aeroportuario que había nombrado el compañero. Entonces, el proyecto sigue. Construir esa obra, bueno, la obra del aeropuerto nuevo, dice él en su proyecto, costaría alrededor de 250.000 millones de pesos. Mínimo, puede ser mucho más. Del presupuesto público. Y si se hace el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, se construirían 2 pistas más paralelas al aeropuerto militar de Santa Lucía, cuando mucho sería una inversión, aún tratándose de los contratos del aeropuerto de Texcoco en Santa Lucía,
Cuando mucho sería una inversión de 40.000 o 50.000, podemos decir, millones. O sea, nos estaríamos ahorrando alrededor de 200.000 millones de pesos. Entonces la opción de AMLO es formar un sistema aeroportuario del Valle de México, que costaría muchísimo menos, como dijimos. Este plan alternativo, AMLO propuso conservar las dos pistas, como dijimos, de este aeropuerto para vuelos nacionales de pasajeros, así como para vuelos de carga nacional y de la Policía Federal, que está ahí, tiene un tremendo hangar ahí todavía que es carísimo. Su propuesta también contempla construir las dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, para así resolver el problema de saturación. Bueno, entonces por ahí va la cosa. A ver cómo voy de tiempo, ahí voy, más o menos. La obra de esta nueva terminal, en verdad, es costosísima. Los contratos que se han otorgado hasta ahora han sido poco transparentes. Empezó, la idea inicial era 89.000 millones de pesos. Al concluir el 2015, el presupuesto destinado para el aeropuerto había aumentado a 104.000 millones, es decir, un aumento, y en el 16 aumentó 75.000 millones más, para quedar en 180.000 millones de pesos, los cuales, según los contratos abiertos, hasta ese momento solo se habían hecho el 1.5 del avance. 1.5, nada más con eso. El aumento fue del 72%. Hoy esta cifra supera el doble de inversión, porque ya está en más de 200.000 millones de pesos. Lo que pasa es que también, como el dólar ahora está a 21, dentro de poco a lo mejor está a 30. Entonces, eso no sé a quién le conviene, porque la verdad es que eso va a perjudicar. Si fuera así, porque hay insumos que hay que comprarlos del extranjero, sobre todo la parte técnica, que es carísima, digamos, el apoyo a los instrumentos del vuelo por instrumentos, son carísimos. Toda la parte de radares, la parte de SAILS, los sistemas de aproximación, todo eso es carísimo, inclusive las luces de la pista. Eso es todo importado. El sistema de radio de comunicación. Bueno, en el 16, la misma Auditoría Superior de la Federación dijo que había irregularidades. Bueno, por ahí va. Lo último. El nuevo aeropuerto es un gran negocio para empresarios peñistas y salinistas. Es un negocio que no se termina, está calculado para 50 años, van a seguir cobrando mordidas, compañeros. No se crean que de dónde sacan el dinero, no lo sacan de la lata. Todos los negocios de los gobiernos son por los contratos, Así es. Entonces, la revista Proceso, al último del año pasado, realizó un reportaje sobre esto. Pese al cambio de gobierno y de partido, estos tienen amarrado para seguir enriqueciéndose. Eso no hay ninguna duda. Hay un proyecto del grupo Tracomulco, que es la mafia más firme y más unida que existe, sobre la supervisión por ahora, de Peña Nieto. Los contratos más grandes del aeropuerto nuevo, así como las obras hidráulicas, carreteras, etcétera, etcétera, fueron asignadas a una decena de gente cercana a la cúpula priista y salinista, señala el semanario, que la verdad no tiene nada de misterio ni de secreto. Uno de los grandes beneficiarios, como dijimos, fue Erlín, que tiene su yerno metido ahí, Fernando Romero, ya nombrado. También hay un informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, que dice que no va a estar terminado el aeropuerto por la fecha 10, lo están calculando hasta el año 2025 que quede completo.
Y una de las últimas pistas se va a hacer mucho después. Así que esto es un proyecto a largo plazo. Muy bueno esto porque van a seguir robando y robando y robando hasta que se concluya, y después que se concluya van a seguir cobrando. Entonces, ahora, como dijo el compañero, para terminar y concluir, no se trata nada más que el aeropuerto. Se trata que un plan que se llama Aerotrópolis. Aerotrópolis es el gran negocio del aeropuerto. Dicen que va a superar en 20 veces más. Este es un informe que salió de un analista que se llama Salvador García Soto, que está publicado en Reforma o Universal, no me acuerdo. Pero hay disponibles para eso 4.500 millones, 4.500 hectáreas de los municipios de Atenco y Texcoco. El proyecto trata de negocios multimillonarios y contratos para los próximos 50 o 100 años. Ya no vamos a estar aquí en 100 años, algunos de nosotros puede ser que sí. Centros comerciales, hoteles, clubes deportivos, campos de golf, viviendas exclusivas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también la ex compañera Alejandra Barrales, que era colega, era sobrecargo, yo la conocí en el estatal del PRD, en el momento que daba como conferencias y en el momento que estaba de Güero López, me acuerdo, tú has ido, me tocó dar unas conferencias sobre Lenin, algo más. Y esta, ya al empezar, venía con camionetas de lujo, una vergüenza para la gente militante de ahí, que eran gente normal, la gente de pueblo, ¿no? Ahí empezó. Ahora tiene una casa enorme en Miami, con su sueldo que sacó de aquí, cuando fue jefa del PRD acá en México, y del Zafata, y parece que tiene otras casas por ahí. Y ahora quiere construir el Chapultepec y no sé qué cosas más aquí. Cuando tiren abajo todo ese... Imagínense lo que cuesta ese aeropuerto, millones y millones tirado abajo. Además quieren tirar abajo también el aeropuerto, me había olvidado de eso, el de Santa Lucía. Es decir, 2 aeropuertos para construir uno que es un negociado. Es increíble. Ya voy a terminar, En este grupo de Atlacomulco está gente vinculada al gobierno y a grandes empresarios cercanos a Edomex, el Estado de México. Un centro de negocios gigantesco. Eso es lo que está en juego para el grupo Atlacomulco y para empresarios involucrados en el proyecto cuando un candidato como López Obrador plantea cancelar la construcción del nuevo aeropuerto. Imagínate la lucha de clases que ya está generada. Por eso en la construcción del aeropuerto el gobierno federal fue cuidadoso y repartió las licitaciones entre los grandes empresarios del país, como Carlos Slim, Carlos Rom, Lorenzo Zambrano y las constructoras como la ICA, la PINFRA, SICSA, entre otras beneficiadas. Los negocios que importan para el grupo mexiquense son los que vendrán en el proyecto urbano logístico que rodeará a la nueva terminal. Además, lo que van a construir en el viejo aeropuerto. Centros comerciales, ya estamos aburridos de centros comerciales, ya tengo alergia. Yo no entro en un centro comercial aunque me lleven arrastrando. Y a veces ni al Oxxo. El Oxxo es cuando voy a hacer un depósito. Hay que ir a las tienditas porque han eliminado todo el comercio minorista. Compañeros, antes una persona con una tiendita sobrevivía, ahora nada más que le ponen comida chatarra ahí para vender. Se han apoderado del comercio de todo. Bueno, quería terminar ya, que estos compañeros, ampliando un poquito más todo esto, es una lucha de clases ya declarada por los grandes grupos oligárquicos que no pagan impuestos. Esta es la REA solamente que tiene todavía bajo tierra a los 64 mineros, que no fue responsable de rescatarlos. Ese que no paga impuestos, favorecido, es el segundo, 16.000 millones de dólares avaluados.
Si este tipo gastara $1 millón por día, nosotros gastamos unos 200 pesos diarios. $1 millón podría sobrevivir 46 años con ese dinero. Pero si quieren seguir acumulando, porque la ley de Carlos Marx en adelante, de Lenin, la concentración de la riqueza, digamos, quieren más la acumulación del capital. No es que ellos necesiten. Y así es la ley. Algunos empresarios no son así, pero la mayoría es así. Entonces la lucha de clases, a partir que venga López Obrador, si pone posiciones radicales en cuanto a los energéticos, al aeropuerto y todo, va a haber una lucha de clases desenfrenada que nosotros tenemos que apoyar. Compañeros, no se olvide que un líder solo no puede. Y nosotros tenemos que apoyar el proyecto, compañeros. Es un proyecto que no es revolucionario, pero sí para sacar esta mafia que está hundiendo a México, vendiendo la patria y entregándola todo a los gringos, que da vergüenza a este gobierno entreguista, compañeros. Y muchas gracias y viva México, compañeros. Y arriba. Toño, quisiera hacer una queja. Quisiera quejarme con Toño y los organizadores porque llegó un tipo corriendo y me sacó la cartera, así que cuídense, se llama Ricardo Anaya. Buenas tardes. Bueno, no voy a hablar directamente del aeropuerto, pero sí voy a hablar de las construcciones y las destrucciones. Aquí cerca tenemos el Metro Villa de Cortés, que sin ningún motivo, hace casi ya un año destruyeron la estación y pusieron una estación provisoria. Mucho antes del temblor, inclusive, empezaron con la parte del otro lado, de la calzada, y luego siguieron con la de este lado. Se tiró sin ningún motivo, la estación funcionaba perfectamente. Yo lo he usado durante casi 18 años, todos los días, y de un día al otro ya no estaba. Me imagino que ustedes ya han visto este desastre, que sin ninguna cuestión, cuestión legal para tirarla, simple y sencillamente en el gobierno de Mancera desapareció. Resulta que todavía no hay absolutamente nada, y el pretexto era que iban a poner un centro comercial ahí, cosa que también es ilegal, destruir un medio de transporte, que todos lo necesitamos por poner un centro comercial y luego volver a poner la estación. Entonces sería muy bueno, yo creo que hacer una denuncia acerca de esto, porque fue dentro de este gobierno de Miguel Ángel Mancera que absolutamente sin ninguna razón tiró esta estación del metro. Entonces probablemente yo quisiera sugerir alguna plática aquí en el Buzón Ciudadano para hablar al respecto, ¿no? Y pues no sé denunciar esto porque no puede ser, ¿no? Eso tiene que ver con medios de transporte de todas maneras. Ok, era todo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Antes que nada agradecer el espacio, yo no lo conocía, me parece muy pertinente que existan justo estos espacios para poder encontrarnos, ¿no? Y dialogar. Agradecer a los ponentes y tengo dos preguntas, una para cada uno. Para el profesor Guerrero, el antropólogo, y que yo también soy antropóloga, pero creo que ahorita que termine. Sí, compañeros, les agradecía yo su participación y tenía una pregunta para cada uno. La primera es, pensando en este megaproyecto y que a toda acción hay una reacción, pues hay un proceso de defensa muy interesante, disperso, como lo comentaba también el antropólogo Guerrero. Pero bueno, si nos pueden explicar un poco más cómo desde Morena se está planteando, digamos, o se ha ido articulando este proceso, digamos, de oposición, de resistencia a este megaproyecto, porque también es cierto que es una arena, digamos, una disputa o una oposición desde la arena institucional, ¿no? No hablamos de esta resistencia local, tradicional. Esto es por un lado, y con respecto al antropólogo Guerrero, preguntarle si hay información con respecto a los impactos, pero en la cuestión cultural, es decir, mucho se ha hablado de vestigios arqueológicos en la zona. ¿Qué nos puede contar de esa parte? Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Felicitarles por su participación en este foro.
es bastante ilustrativo sus conocimientos y su experiencia para nosotros. Tengo dos reflexiones, ojalá pudieran ampliarlas. ¿Hay alguna responsabilidad de las autoridades en cuanto a los proyectos? Porque inician obras y al final no sabemos quién responde por ellas. Las dejan mal hechas, las dejan con consecuencias. Ahí está el famoso socavón. Pero como ello, hay muchos. En la Ciudad de México se realizan obras que al poco tiempo están inservibles, no funcionan. Solamente veamos el ejemplo del metro, de cuando la Comisión Federal de Electricidad inicia obras, luego que no son ellos. Yo me he acercado a sus cuadrillas y dicen que son empresas que son subcontratadas. Entonces llegan con planos y la nueva empresa, después de 5 o 6 meses que no quedó bien, vuelven otra vez, es que nosotros no lo empezamos. Entonces yo no sé quién responda, porque después de una administración viene otra y al final es dinero perdido. Bueno, para algunos, pero con consecuencias pues para el erario, ¿no? Para nuestros impuestos. Y aparte de que no sirven o son medianamente útiles, ¿no? Entonces, no sé si existe alguna ley y quién pudiera hacerlas efectivas, ¿no? Que respondan por lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, ahorita remodelaron el barrio chino aquí en el centro de la ciudad, casi 70 millones. Yo creo que si se hubiera auditado esa obra, podía salir más económica y con mayor beneficio, porque inclusive luego no hay criterios ecológicos, ambientales, del entorno urbano, inclusive de antropología o de bellas artes, ¿no? Entonces yo creo que debe de haber alguna responsabilidad. Y la otra reflexión es en el sentido de la lucha de clases. Yo creo que siempre he estado presentes. A veces las personas de escasos recursos con un celular de 5 o 6 mil pesos ya se sienten del primer mundo, ya no hablan igual, ya cambian sus hábitos de consumo y de todo, ¿no? Entonces, efectivamente se está recrudeciendo, pero ya. Ahí están las declaraciones de este señor intelectual Enrique Krause, ¿no? O sea, siempre han existido, siempre han estado, y como nos dijeron en la reflexión de la semana pasada, que se están aglutinando, sí, para hacer oposición, pero siempre han existido. Cuando ellos estaban como responsables de este modelo, estaban felices, pero ahorita ven el peligro de sus intereses, de sus ideas, de sus costumbres, desde el saqueo de nuestra historia, de nuestra cultura, porque lo venden al mundo como si fuera patrimonio de ellos. Ellos se sienten México, para beneficio de México, dicen, pero ¿qué México es ese, no? El México de Monterrey, el México de Oaxaca, el México, ¿de qué México hablan ellos, no? O sea, ellos son muy cautos o muy descarados de decir, es el beneficio de México, pero del México de ellos, ¿no? No del México de las mayorías. Muchas gracias. Sí. Les mando un saludo a los que nos están siguiendo por Facebook. También les mandamos un saludo a Radio Comunitaria Hermanos Cerdán, de Tehuacán, Puebla. Buenas tardes. Nada más quería hacerles unas preguntas. A cualquiera de los dos que sepa qué van a hacer con el aeropuerto viejo, cuánto les va a costar si es que lo van a tumbar y cuánto les costó hacerlo. Gracias. Gracias. Felicidades, muchas gracias por su ponencia. Pero tengo dos preguntas. Primera de ellas, no sé si tengan conocimiento respecto a la presa Nabor Carrillo, que servía precisamente para desviar el agua de lluvia hacia ella, pero pues se está construyendo allí la pista del aeropuerto nuevo. Entonces esto está generando encharcamientos en toda la ciudad. Eso en primer lugar. Bueno, y obviamente en torno a la Casa Roja, donde habían 20 bombas. Segunda pregunta, y específicamente, pues creo que sobre usted, Walter Martínez, tengo entendido que hay estudios de los vientos en la Ciudad de México. Corren de noreste, de noreste, es correcto, noreste a suroeste. Y las pistas del nuevo aeropuerto están construyéndose de noroeste a sureste.
¿Qué implicarían los vientos cruzados en un aeropuerto que todavía no se inaugura? Gracias. Buenos días. Un mensaje que me llegó en el WhatsApp de una persona que va a ser escrutadora, una vecina, como para tener cuidado a la hora de votar. Dice por aquí, en la primera capacitación se me dijo que los votos que lleven algún mensaje negativo, groserías o X queja, para cualquier partido se tomarán como votos nulos. Hoy en la última capacitación nos dijeron que esto ha cambiado, que cualquier marca se tomará como voto. Por ejemplo, si ustedes en el recuadro del PRI se les ocurre poner rateros, ya sea por queja o por broma, este voto contará para el partido. De igual forma, si se salen del recuadro, se puede anular el voto, por lo que les recomiendo que 1. Voten y no anulen. Marquen con la X evitando salirse del recuadro. No pongan palabras o groserías. Y por favor, pues pasen esta información a sus familiares, ¿no? Para que estemos atentos. Gracias. Sí, y quiero decirles que los de rateros ya están derechos de autor, el PRI ya compró los derechos de autor de rateros, así es que si ustedes le ponen rateros a la boleta, están votando por el PRI. Así es que olvídenlo. Bueno, entonces continuamos con las respuestas de ustedes. Empezamos con el maestro. Ahí sí que nomás enciéndalo y ya tiene su... Bueno. Me causó sorpresa. Bueno, no es tanto una sorpresa porque yo cuando era niño, mi mamá me contaba muchos cuentos de hadas. Incluso tenía yo un despertador con tambor, el de Bambi, ¿no? Y estaba acostumbrado a las fantasías. Ustedes ven que en estos debates todo el mundo promete todo. Ya ni el mago de Oz, ¿eh? Nos prometen el paraíso, todos los candidatos. Y hay un problema. El país está en quiebra. La deuda externa es más de 10 billones, 344 mil millones. La inflación dice que se va a reducir al 3%, pero estamos en 6%. El tipo de cambio, el peso se está cayendo cada día. Lo que promete esta filantrópica señora Barrales es de risa loca. Eso de que va a crear una segunda ciudad universitaria y un bosque de Chapultepec, ahí por el viejo aeropuerto, es una mentira demagógica y falaz. Los recortes en todas las secretarías son enormes. Nosotros, los del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hemos sufrido más del 52% de recortes en el presupuesto. El rector Graue en la UNAM se está quejando de constantes recortes que están dañando mucho las áreas de laboratorios y en general todo el trabajo del UNAM. Entonces, nunca explican cómo van a financiar todas esas maravillas. Por ejemplo, el ingreso básico universal que promete el farsante y embustero de Ricardo Anaya. El ingreso básico universal existe, por ejemplo, en lugares como Islandia, donde hay mucho menor población, que aparte hay el apoyo de Dinamarca, pero prometerlo en un país como México es totalmente absurdo, ¿no? Por otra parte, que el cuento de las transnacionales apoyando a México, hay que recordar que por un $1 que mete Walmart se lleva 5. O sea, esas empresas no vienen a satisfacer generosamente al pueblo mexicano, sino se llevan las ganancias que obtienen aquí y de ninguna manera se trata de algo filantrópico o samaritano. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que estos megaproyectos están creando en muchos lugares no empleo, sino desempleo, y en parte por esta cosa que habíamos mencionado de la automatización, en el caso de muchos megaproyectos, como el que había mencionado en Coahuila, con el Ramos Arizpe, con la Ford, la Pepsi-Cola que acaba de escapar de Ciudad Altamirano por la inseguridad, ¿no?
Y hay que tomar en cuenta que muchos territorios del país están bajo el dominio de la delincuencia organizada. O sea, la posibilidad de inversión se está retrayendo precisamente por eso. Hay compañías norteamericanas y japonesas como Toyota misma que han puesto el grito en el cielo por la inseguridad que existe en multitud de territorios aquí en México. Entonces, hay una desesperación del propio Estado por la sencilla razón de que no hay lana, no hay feria. Por otra parte, este hombre maravilloso, estadista genial, Donald Trump, nos promete que el TLC se va a ir por un tubo, ¿no? Por supuesto, el TLC ha sido una porquería, porque entre otras cosas ha destruido al campo mexicano. Sin embargo, si el TLC no se desarrolla, los grupos dominantes en México van a tener problemas graves también de retracción de la inversión. La mayor parte de lo que exportamos tiene un solo mercado, Estados Unidos. Y por cierto, el aeropuerto se supone que va a ser muy nuclear en eso. Si el TLC se va por el caño, eso va a dañar no solamente a los grupos capitalistas, sino al pueblo en general. Y esa es la perspectiva que tenemos. Ahora, estos megaproyectos se están desarrollando y radiando constantemente. Veas el caso del tren urbano en Xochimilco. ¿Y qué pasa con Xochimilco? Por cierto, Xochimilco es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Pues vayan a Xochimilco y van a ver que es una auténtica porquería. Es decir, los lagos están notoriamente contaminados. El sismo hizo gravísimos daños que no han sido atendidos. Y hay plagas que están acabando con los acosiles, con los ajolotes, la tilapia, por ejemplo. Y este es un desastre auténtico que no ha sido atendido, a pesar de que es un patrimonio cultural de la humanidad. Por cierto, en esta zona del exvaso de Texcoco, llegamos a reconocer que los compañeros del Instituto de Biología de la UNAM, más de 550,000 tipos de animales que se distribuyen en 124 especies, pues se están desapareciendo, son especies en extinción, y con este maravilloso proyecto va a ser mucho peor. Se van a liquidar esas especies, ¿no? Y con eso se está destruyendo un conjunto de cadenas alimenticias que son importantísimas. Ahora, en cuanto a lo que preguntaba la compañera, el desarrollo cultural. Bueno, esta es una zona, evidentemente, es una gran heredera de la cultura náhuatl, de la cultura ñañú, de multitud de culturas prehispánicas. Estas comunidades, tanto indígenas como mestizas e incluso de afrodescendientes, porque hay grupos afrodescendientes, han creado una serie de rasgos y elementos culturales que enriquecen la vida cultural de México. Y como se puede ver, con estos megaproyectos se está destruyendo la posibilidad de que haya territorios como escenarios de creación cultural. La zona también tiene un conjunto de zonas arqueológicas, muchas de ellas apenas vislumbradas. Todavía no han sido exploradas y excavadas lo suficiente. Pero evidentemente ya hay varias. Teotihuacán, por ejemplo, Teotihuacán es importantísimo en este sentido. Y ya Teotihuacán ya había sido agredida con la penetración de Walmart, por cierto. Y entonces hay un peligro de que efectivamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia no tenga la capacidad de desarrollar sus excavaciones y exploraciones si estos megaproyectos se le impiden. Además que el mismo Instituto de Antropología ha tenido recortes enormes. Entonces la cuestión es que estamos en una auténtica encrucijada. Si no hay un cambio drástico de la situación, si seguimos con este tal neoliberalismo, lo mejor sería realmente dormir el sueño de los justos y hasta suicidarse, como me decía un compañero, ¿no? Es necesaria una resistencia popular, una resistencia que no sea solamente la respuesta inmediata, o sea, la resistencia pura, sino es necesaria una contraofensiva, es necesaria la organización, es necesario que lo que se llama sociedad civil, que los grupos que se autoorganizan independientemente del Estado, logran efectivamente no solamente usar la vía jurídica o solamente bloquear carreteras, sino que se organicen barrio por barrio, casa por casa, camino por camino, choza por choza, que se hable con la gente, porque hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en Atenco, ustedes recordarán que la lucha que dio el Frente Popular por Defensa de la Tierra ha continuado y ha continuado muy bien, pero incluso recordarán que mucha gente en Atenco se le compraron sus tierras,
se le dieron ofertas muy sustanciosas, la gente recibió un dinero que nunca había soñado con tener y votaron por el PRI. Mucha gente de Otenco ya votó por el PRI. Esto sucede en casi todos los lugares donde hay megaproyectos. Se anuncian cosas que ni el mago Dios, se anuncian grandes ensueños, se le da el dinero a la gente y muchos declinan efectivamente y apoyan a los megaproyectos. Esto naturalmente, el dinero que se les da se agota en poco tiempo, pero la cuestión es que mucha gente se rinde, efectivamente declina, por lo cual es necesario convencer, persuadir, hablar con toda la gente, señalando que la invasión de megaproyectos prácticamente está acabando con la nación mexicana. Vamos a terminar siendo un anexo de los Estados Unidos de América, pero no como lo piensan algunos panistas. Algunas gentes del PAN, como el ingeniero, bueno, no, el licenciado Luis H. Álvarez, me decía, quizá la única manera de que México se salve es que Estados Unidos lo anexe, ¿no? Eso me decía Álvarez. Como Puerto Rico, que está en Sí. quiebra. Pero eso no quiere decir que nos convertiríamos en Manhattan. Seríamos algo así como el este de Los Ángeles, un barrio pauperizado, con la mara salvatrucha, con gente en precariedad laboral. Seríamos marginados de los Estados Unidos. No seríamos ese gringo maravilloso de las películas de Doris Day, o de Britney Spears, o de Madonna, no, o de Rihanna, no, para nada. Seríamos simples parias en Estados Unidos, como lo son ya muchos compatriotas allá y otros latinos, ¿no? Entonces, es necesario que esta lucha se organice mucho mejor y que se vaya, pues, casa por casa, barrio por barrio, y que nos convirtamos en militantes contra los megaproyectos. Bueno, te quería decir que Puerto Rico es un ejemplo. Estado libre y asociado a Estados Unidos. No tienen derecho a tener diputados en el Congreso, ni senadores, nada. Los gringos mandan. Y fíjate, la situación está en quiebra. Antes Deuda. Deuda con Estados Unidos. Deuda, están quebrados, tienen que seguir pagando y pagando. Y cuando tuvieron ese huracán, todavía no tienen ni luz todavía. Si los gringos no tienen amigos, tienen solamente intereses, eso lo dijeron varios secretarios de Estado y presidentes. Este imperio gringo, compañeros, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo en invasiones, empezaron con Corea, Vietnam, todo, 20 millones de muertos. 20 millones de muertos. Tienen 700 mil millones de dólares presupuesto de defensa. Tienen 900 bases militares por todo el mundo. Son los principales negociadores de las ventas de armas. Le dan a Israel, quieren sacar las armas de Corea del Norte, de las armas nucleares. Israel tiene 88 ojivas nucleares, porque es incondicional a los gringos. Saben que están masacrando al pueblo palestino y van a seguir andando. Le hicieron un contrato de 30 mil millones de dólares a Arabia Saudita, una de las peores dictaduras, donde las mujeres recién ahora la van a autorizar a manejar. Una discriminación brutal. Esos son los aliados de los gringos. Y dicen que Venezuela, compañeros, que tuvieron la valentía de nacionalizar el petróleo es nuestro, y al primer día se metieron los gringos con golpe de Estado frustrado del 2002, con las guarimbas, bloqueo económico y todo, y el pueblo sigue resistiendo con una dignidad incomparable, compañeros. No lo pueden derrotar como pueden derrotar a Cuba, una isla. Son pueblos dignos y con la dignidad a veces tenemos más fuerza que en la entrega, porque si se va a Maduro, algo que está lleno de errores, no es un dios ni nada por el estilo. Lo que viene va a ser un Pinochet. Pero tenemos ahí unas fuerzas armadas conscientes que transformó Chávez con una visión, tirando abajo la doctrina de seguridad nacional que hizo estragos en el Cono Sur y en Centroamérica.
una doctrina bolivariana de defensa, que el principal enemigo en su hipótesis de conflicto es el imperialismo gringo. Lo mismo que Evo Morales, que hizo una escuela antiimperialista para los militares. Bueno, voy a las preguntas. Compañera Alejandra, la pregunta es que sí, le hiciste una pregunta, la que me hiciste a mí, es la de, o a los dos, es qué resistencia va a haber cuando venga el nuevo gobierno, si quiere, digamos revisar los contratos o simplemente hacer el plan que tenía él de el complejo aeroportuario del Valle de México. Va a haber una lucha, compañeros, eso no lo duden. La burguesía oligárquica no entregan nada en la alfombra de roja. No, compañeros, siempre en la lucha. Todo lo que consiguió el ser humano fue la lucha, compañeros. Nada regalaron. Y por eso ahora, en Morena, no podemos confiar solamente en un líder. Tiene que estar el pueblo atrás, compañeros, participando continuamente, como dijo, con movimientos sociales diversos, pero adelante, porque es una lucha de clases. La lucha de clases no se puede cambiar, Por eso a veces contradigo amor y paz. Está bien que lo diga estratégicamente o tácticamente, pero el amor y paz con la burguesía no existe. No existe, compañeros. ¿Cuántos muertos le ha tocado solamente cuando en Alemania nazi, que el Ejército Rojo liberó, perdiendo 36.000 millones de hombres, de patriotas? Y eso lo debemos al Ejército Rojo, que no estén los nazis aquí. Entonces, es una lucha, compañera, no va a ser sencillo. Estos que están acostumbrados a los grandes privilegios y se los sacan, si le hacen pagar nada más que impuestos de acuerdo a la ley, ahí van a tener problemas. Bueno, esa es una pregunta. Otra pregunta que es responsabilidad de las obras, compañeros. ¿Qué responsabilidad si hay una impunidad total? Cualquiera en otro país, como el Socavón, el secretario de Comunicaciones tendría que renunciar por dignidad, por respeto al pueblo. Y ahí se quedó aferrado a los millones que está robando, compañeros. El caso de Odebrecht es el único país. En Lozoya recibió 14 millones de dólares, no sé cuánto, una cosa similar. La PGR lo está tapando, es el único país, en varios países. Renunció el presidente, qué bueno que renunció, por corrupto. Uno que más se oponía a Venezuela, el Kuczynski, el que decía que somos como perritos para el imperio, el que único que daba problemas era Venezuela. Seguro que da problemas al imperio de Venezuela. Y a mucha honra, compañeros. Es ese futuro de América, estar unidos para contrarrestar al imperio. Bueno, entonces, responsabilidad ninguna, al contrario, hay una impunidad total. ¿Qué hicieron ahora el ferrocarril ese que hacían a Querétaro? ¿Qué? Todos esos gastos, ¿qué? Nada, responsabilidad de nada. Esto se cambia y si no lo cambiamos, se hunde México, porque es uno de los países más corruptos de acuerdo a las estadísticas. Es uno de los países que tiene más muertos. Es uno de los países que tiene más desaparecidos. Ahora subió, de acuerdo a los datos oficiales, 34.000 desaparecidos. 900 fosas comunes, compañeros. Cuando se comprobó que las Fuerzas Armadas han hecho masacres, y no las voy a nombrar todas, complicidad, como en Tlatlaya, como en Iguala, bueno, todas las que hay. Bueno, así estamos, ya me estoy entusiasmando de esto. Entonces, descartamos eso de que haya una responsabilidad, compañeros. Con un gobierno nuevo y honrado tenemos que ser responsables y juzgarlos. No que este Anaya, que es un corrupto y que va a meter en la cárcel, son los mismos que votaron las reformas, la reforma energética, la reforma en la educación, son los mismos, PRI-AN, lo mismo. Y el PRD es una vergüenza histórica, que compañeros, la mayoría han renunciado, que fueron en forma oportunista ahí, que se estén vendiendo a la derecha. Se están contra Venezuela también.
en la política internacional se aliaron a la derecha, no tienen vergüenza los que quedaron ahí. Están para ver que como el Toledo ese que es un golpeador, es una vergüenza que lleguen de izquierda no tienen ni las patas, no tienen nada de izquierda, lo que quieren es seguir robando. Es una vergüenza ser del PRD, como casi todos fuimos, y fíjate cómo nos decepcionaron tremendamente y nos traicionaron. Bueno, ideología de clase dominante, ideología de clase. El aeropuerto viejo, ¿qué se va a hacer en el aeropuerto viejo? Van a hacer lo que decía compañero, el proyecto de Tabarrales es hacer una universidad. No podemos terminar, no hay presupuesto para que los alumnos entren y quieren hacer una universidad nueva. Y lo que van a hacer lo que les interesa hacer son centros comerciales, del consumismo brutal. De crear necesidades al pueblo para que consuma y ellos sigan ganando. Sí, nada nuevo se va a hacer ahí, pero es un negocio que lo tienen previsto junto con el otro que van a hacer en el aeropuerto, alrededor del aeropuerto nuevo. En la represa Nabor Carrillo, precisamente ayer en la noche estuve hablando con este compañero de Viva Aerobús, que está en vuelo, ahora debe estar volando, que sacó las fotos que no voy a mostrar porque salieron muy chiquitas, se las pasé a aquella niña que está haciendo un trabajo sobre el aeropuerto. Y me decía que en esa empresa la van a secar y quieren poner una policía aérea, una base de policía aérea ahí, en ese lugar. Esto es un atentado contra la ecología y contra el sistema hidráulico de la zona. Con respecto a los vientos, compañeros, eso sí, les voy a decir, las pistas que están empezando, 18-36, se miden las pistas por la orientación. Por ejemplo, 18 quiere decir que son 180 grados. 180 grados es el sur, 360 grados es el norte y así van. Bueno, para no explicarles técnicamente esto, las pistas del viento todos no nos hemos quejado de los vientos, no están tan disparatadas la orientación. Eso hay que reconocer, desde el punto de vista de piloto, te lo digo, la orientación no están tan disparatadas. ¿En la nueva? No, en la nueva van a ser parecidas a esta, a las que tenemos aquí, y parecidas a la que está también en Santa Lucía. Son los vientos predominantes. Ahora, en México, les voy a decir, a diferencia de allá, se fue Priolini, Buenos Aires, allá volé mucho allá en Buenos Aires, los vientos son muchísimo más fuertes que aquí. Aquí los vientos no son tan fuertes. Ustedes ven que acá en la ciudad hay a veces un vientito fuerte, pero no son vientos tremendos que pasen de 40 nudos como allá. Lo que tiene problema, los vientos fuertes para un aterrizaje es cuando vienen de costado. Si vienen de frente casi no hay problema, porque pueden, digamos, el avión lo pueden, digamos, poner de lado. Inclusive hay ciertas, en los manuales de vuelo dice, con tanto viento de lado, no puedes aterrizar. Entonces, no creo que sea un problema fundamental. Frente a todos los problemas que hay, ese problema no es un problema menor, compañero. Bueno, entonces yo les agradezco. La contaminación. Sí, ¿quieres hacer? No, la contaminación, quería preguntar. La contaminación, la contaminación, de acuerdo que no soy especialista en esto, pero lo que dijiste tú del lodo que están sacando es pura contaminación. Además, ese lugar, porque una de las cosas acá es el aeropuerto versus el lago de Texcoco. El lago de Texcoco es una cosa necesariamente tiene que estar ahí, porque, digamos, primero que hay especies ahí que hay que conservar, pero esa zona, digamos, es un desahogo para las inundaciones. Entonces, ahora no les puedo mostrar las fotos porque están chiquitas, pero, digamos, está ahora todo inundado, entonces se van a inundar las pistas también. A veces aquí, muy pocas veces, pero se inundan las pistas y cierran el aeropuerto. Allá va a ser peor, porque es una zona que está, digamos, naturalmente, digamos, está diseñada, la misma naturaleza, para que sea un lago. Eso es, pero la contaminación es tremenda. Y la zona esa, todos los vecinos están
preocupadísimos porque tienen afectaciones inmensas. Y lo que menos piensan estos es en el pueblo. Eso es, nada más, compañeros. Ya.